Cuando se tiene una división entre polinomios en que el divisor es o puede ser llevado a la forma x menos r, la división puede ser efectuada más rápidamente usando el método de la división sintética o regla de Ruffini. Como estas divisiones. Pronto desarrollaremos estos ejemplos, pero antes queremos explicarte a grandes rasgos la regla de Ruffini. En los ejemplos explicaremos los detalles de manera más pausada. Los primeros pasos de la división por Ruffini es ordenar el polinomio dividendo de mayor a menor grado. Anotar entonces los coeficientes, completando con 0 las potencias faltantes. Dejando una línea de por medio, pasar una raya horizontal, otra vertical. Tenemos por costumbre escribirla en el lado izquierdo como estás viendo. Luego en el vértice formado escribimos la abreviación del divisor, el número que acompaña el menos, en este caso r. Fíjate que r es la raíz del polinomio divisor. Esto es la solución de la ecuación divisor igual a 0. Al despejar x se obtiene que x es igual a r. Se empieza entonces bajando el coeficiente principal, que lo llamaremos bn-1. Y comenzaremos un proceso iterativo. Se multiplica este número por r y lo anotamos debajo del siguiente coeficiente, a n-1. Sumamos algebraicamente, anotando el resultado en la última fila. Seguimos el proceso, multiplicando, anotando el resultado debajo del siguiente coeficiente, sumando algebraicamente los números de esta columna. Así seguimos hasta llegar a la última columna, en que finalmente se tienen que sumar algebraicamente los elementos de esta columna. Este último número es el residuo de la división, y los coeficientes del polinomio cociente están dados por los otros números de esta fila. El grado del polinomio cociente es 1 menos que el polinomio dividendo, y estos son los coeficientes de las potencias ordenadas de mayor a menor grado. Esta división puede ser efectuada por el proceso largo, pero también por Ruffini, pues, repetimos, el divisor tiene la forma x menos r. La vamos a efectuar por Ruffini. Adicionalmente, vamos a expresar el dividendo en términos de los demás elementos de la división. Recuerda que uno de los primeros pasos para hacer toda división larga o por Ruffini es ordenar los polinomios de mayor a menor grado. En este caso vienen ordenados. Ahora escribir los coeficientes de las potencias de x del dividendo. Solo los coeficientes, los números que acompañan las potencias de x. Si hay un grado faltante se completa con 0. En este caso el dividendo viene completo. El coeficiente del término de grado 3 es 4. Lo anotamos. Veamos ahora el coeficiente de grado 2. Es menos 1. Recuerda que consideramos el signo. El coeficiente del término en x es menos 3 y el término independiente es igual a 1. Pasamos las rayas y ahora, ¿qué anotamos en el vértice? Como abreviación del divisor. En este caso, anotamos el 2, pues es el que acompaña al menos. Fíjate que anotamos la raíz del polinomio divisor, donde el divisor es igual a 0. Observa que tienes dos maneras de ver que escribimos lo que abrevia el divisor. Ya estamos listos para empezar la división. El primer paso es bajar el 4. Fíjate que lo anotamos en la fila debajo de la raya horizontal. Este número lo multiplicamos por la raíz, 2. El resultado lo anotamos en la columna siguiente, debajo de menos 1. Sumamos algebraicamente. En este caso tenemos números de signos contrarios. Los restamos y colocamos el signo del mayor, más 7. Multiplicamos por el 2 del vértice, da 14, y lo colocamos en la siguiente columna, debajo del menos 3. Sumamos algebraicamente esta columna. El resultado es 11, que lo anotamos en la última fila de esta columna. Este resultado lo multiplicamos por el 2, 22, y lo escribimos en la columna siguiente.
Finalmente efectuamos la suma de la última columna. El resultado es 23. Ya sabemos que este último elemento es el resto de la división. Recuerda que los otros números de la última fila son los coeficientes del polinomio cociente. Si el dividendo es un polinomio de grado 3, el cociente es un polinomio de grado 2. Y estos son sus coeficientes, correspondientes a las potencias de mayor a menor grado. Así, el cociente de la división es 4x² más 7x más 11. Y el residuo es el polinomio constante 23. Como ya habíamos dicho, esta división se puede efectuar por el procedimiento de la división larga de polinomios. Compara ahora los dos procedimientos. Por último, vamos a expresar el dividendo en términos de los demás elementos de la división. Es importante que conozcas la relación entre ellos, pero si en algún momento tienes duda, solo plantea una división numérica en que puedas reconstruir a qué es igual el dividendo P en términos de los demás elementos de la división. En este caso estarás viendo que para obtener 23 multiplicamos el cociente por el divisor y luego sumamos el residuo. Así que solo sustituimos en la fórmula el dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo, obteniendo la relación pedida. Antes de efectuar esta división, queremos enfatizar cuándo se puede emplear la regla de Ruffini para hacer una división de polinomios. Recuerda cuando el divisor puede ser escrito de la forma x menos r, un polinomio de primer grado con coeficiente principal igual a 1. ¿Cuáles de estas divisiones pueden ser efectuadas usando la regla de Ruffini y cuáles no? Esta no, pues el divisor no es un polinomio de primer grado de la forma x menos r, es un polinomio cúbico. Esta otra división se puede efectuar por Ruffini, pues el divisor puede ser escrito como x menos r. X más 2 es x menos 2. Así que cuando se escriba el esquema de la división, en el vértice se anotará menos 2, el que acompaña el menos. Recuerda que menos 2 es la raíz del polinomio divisor, es decir, donde el divisor es igual a 0. Pronto desarrollaremos este ejemplo. En esta otra división tenemos que el divisor es de primer grado, pero no se puede llevar a la forma x menos r sin alterar el divisor. El coeficiente principal no es igual a 1, es igual a 3. Así que no se puede usar el método de Ruffini de manera directa. Vamos entonces a efectuar esta división. El primer paso es ordenar los polinomios de mayor a menor grado. Ya vienen ordenados. Y completar los términos de las potencias faltantes en el dividendo. En este dividendo falta la potencia de grado 4 y la potencia de grado 1. Completamos colocando 0x a la cuarta y 0x. Ahora escribimos solo los coeficientes, los números que acompañan las potencias de x, y el término independiente. Dejando una línea de por medio, pasamos la raya horizontal, luego la vertical. ¿Te recuerdas que escribimos en el vértice? Tenemos dos maneras. Una es escribir el binomio como una diferencia. El número al lado del menos es el que escribimos. Fíjate que menos 2 es la raíz o donde se hace 0 el divisor. Así que otra manera para determinarlo es plantear la ecuación divisor igual a 0 y resolverla. 2 está sumando, pasa restando. La solución de la ecuación menos 2 es la que anotamos. Empezamos la división bajando el coeficiente principal. Luego multiplicamos en diagonal y anotamos el resultado debajo del siguiente coeficiente. Sumamos en vertical, anotamos en la última fila, repetimos, multiplicando en diagonal y sumando algebraicamente en vertical. Multiplicamos en diagonal y sumamos en vertical. Repetimos multiplicando en diagonal y sumando en vertical, hasta llegar a la última columna.
en que finalmente sumamos en vertical. Este último número es el resto o residuo de la división. Los otros números de la última fila son los coeficientes del cociente. Si el divisor es de grado 5, el cociente es de un grado menor, es de grado 4. Este primer número es el coeficiente principal y en orden de mayor a menor están los demás coeficientes. El cociente es 2x a la cuarta menos 4x al cubo más 7x al cuadrado menos 3x más 26. Estos polinomios son el resultado de la división planteada.